y hoy nos va a presentar una charla sobre antisindicalismo en Costa Rica, historia y actualidad. Así que los dejo con el doctor Mauricio Castro. Bueno, muy buenos días. Un gusto y muchísimas gracias a Axia, a Meli, a Diana, a Ariane, a todos los compañeros y compañeras por otra vez dejarme compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Es mucho lo que hay que decir, por lo que voy a tratar de ir lo más al grano posible. Vean, cuando uno piensa en el tema del antisindicalismo, realmente, como en tantos otros temas, uno puede pensar que Costa Rica es un país excepcional, que aquí hay antisindicalismo y en otros países no lo hay. Y también uno se pregunta cómo es que en otros países no hay ese antisindicalismo de esa manera. Yo me di a la tarea de trabajar sobre este tema. Recién el año pasado defendí mi tesis doctoral precisamente sobre este tema, y es sobre esa base que quisiera compartir algunas de las ideas el día de hoy. Bien. Cuando uno piensa en una organización sindical, piénsense ustedes como personas trabajadoras. Obviamente ustedes que se articulan, se unen, ustedes construyen un nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Ustedes lo construyen y ustedes definen cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren, qué les sirve y qué no les sirve, ¿verdad? Y lo hacen independientemente, lo hacen democráticamente, por los medios que cada organización haya establecido. Bueno, eso a través de la historia ha sido muy mal visto por el poder, digamos, por los gobiernos, por el Estado y demás, que básicamente han planteado históricamente la idea de que esos son intereses espurios, son intereses egoístas, son intereses privados y demás, que el verdadero interés es el interés público, es el interés nacional, no el interés de ustedes o de cualquier otro grupo organizado. La trampa ahí es quién define el interés público. ¿Quién lo define? Y lo define el Estado. ¿Y qué es esa cosa del Estado? Y son los señores y señoras diputados, los representantes del pueblo, dirían por ahí, y los gobiernos de turno. Entonces, eso ya nos da una primera pista para empezar a entender de dónde viene esto. Es decir, en los distintos países a nivel histórico se han tomado decisiones de legitimar a las personas que como ustedes se organizan para construir un interés colectivo que puede entrar en contradicción con el interés que tengan los gobernantes, los ministros, los presidentes, los diputados, etcétera, etcétera, o establecer regulaciones que limiten, prohíban, deslegitimen, ilegalicen, ya sea que ustedes se pongan de acuerdo, o si se ponen de acuerdo en lo que quieren, que ustedes puedan impulsar y pelear por esos intereses comunes. Entonces, vean ustedes que en el fondo de lo que estamos hablando acá es de un tema de poder, Hay un gobierno, no solo en este país, en cualquier país, tomen el que quiera, es lo mismo. Hay un gobierno, una administración que se pueden parecer mucho, pueden ser distintas, pero todos tienen la necesidad de establecer algún tipo de relación con las personas que se organizan colectivamente. Y ese tipo de relación puede ser prohibiéndolos, limitándolos, metiéndolos a la cárcel, disolviendo organizaciones, prohibiendo la huelga, etc. O más bien, en el otro lado, en el otro extremo, diciéndoles que ustedes tienen derecho a sentarse en la mesa. Tienen derecho a venir y exponer cuáles son sus opiniones, sus posiciones, sus deseos, sus aspiraciones, sus necesidades, y no necesariamente se las vamos a aceptar, pero ustedes tienen derecho a organizarse, a plantear, a defender y echar para adelante eso por lo que ustedes se organizaron.
Entonces, cuando usted encuentra eso, en realidad la deslegitimación, el antisindicalismo o los modelos que son prosindicales, que aceptan el sindicalismo, han tomado una decisión histórica sobre cómo relacionarse con cada una de las agrupaciones que deciden organizarse. ¿Ok? Esa es la idea central. Entonces, lo primero que les quiero, o que podría concluir uno de acá, es que lo primero que tenemos que ver en cada país es si se legitima políticamente a los sindicatos o si se deslegitima políticamente a los sindicatos. Eso pasa en todos los países del mundo, les insisto. Y dependiendo de la decisión que históricamente se haya tomado de legitimarlos o deslegitimarlos, luego viene el derecho, luego vienen las normas. No es al revés, no es al revés. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que las normas, el derecho, la leguleyada, diríamos algunos, de cómo se regulan los sindicatos, por ejemplo, de cómo se regula la negociación colectiva, de cómo se regula la huelga, por ejemplo, responde a esa decisión anterior. Es decir, esas regulaciones no nacen de un repollo, salen de un lugar, salen de una decisión política que muchas veces no es pensada, pero sí construida históricamente. ¿Ok? Entonces, hay países que legitiman y más bien promueven la organización sindical, y hay países que deslegitiman y tratan de entrabar la creación de organizaciones sindicales. Hay países donde hay una práctica, hay una cultura de interlocución con los sindicatos para negociar no solo las condiciones laborales, sino las políticas públicas. Y hay otros países que precisamente le dicen: usted no tiene derecho a sentarse en la mesa de negociación ni para determinar sus condiciones de trabajo, mucho menos las políticas públicas. Ustedes habrán oído aquí muchas veces que los gobiernos, que los diputados dicen: bueno, pero estos sindicatos, ¿qué es lo que creen? Se creen diputados, se creen gobierno. Ellos no tienen ni arte ni parte sobre las políticas públicas y sobre lo que tenemos que hacer como país. La política de educación la decidimos nosotros en el Ministerio de Educación Pública, unilateralmente, y en el gobierno y en la Asamblea Legislativa, y para eso nos eligieron. ¿Han oído eso alguna vez? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Entonces eso viene de un lugar. Y ni hablar cuando llegamos a la huelga. Hay países que aceptan, tutelan la huelga, la permiten, están acostumbrados a la huelga, mientras que hay otros países que tratan de regular al máximo la huelga, ya sea convirtiéndola en delito, con pena de prisión, o ya sea estableciendo regulaciones que hacen imposible su ejercicio. Esas regulaciones, ¿cómo se llaman? Derecho. Derecho. Entonces, cuando uno piensa en el derecho, en las normas, por ejemplo las que se están discutiendo ahora para regular la huelga, uno puede pensar que la ley, por ejemplo, es la voluntad del pueblo expresado por sus representantes. Esa es una forma de entender la ley. Otra forma de entender la ley es que en todo el país, en todo lugar, hay conflictos políticos y sociales. Y el resultado de cómo se resuelve ese conflicto es la ley. Y habrá leyes, por eso hay leyes contradictorias. Por eso hay leyes que a veces son más progresistas, a veces son más conservadoras. Precisamente porque responden a cada momento, a cada coyuntura, a cada lugar y a cómo se expresó la ley en ese momento determinado, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos, en primer lugar, recapitulando, que en cada país se toma una decisión de si se legitiman los sindicatos o si se deslegitiman. En segundo lugar, en función de esa legitimación o deslegitimación, se inventa la ley, se crean normas, ya sea para promover la libertad sindical o para limitarla al máximo posible. ¿Ok? Muy bien. Y el tercer aspecto acá, que es fundamental,
en todo país hay que hacer una valoración sobre el conflicto. El conflicto existe, por supuesto. El conflicto es malo. Es expresión de una enfermedad social. Esa es una posesión. ¿Qué hago yo cuando tengo una enfermedad? ¿Qué hace el médico cuando va y me encuentra que yo tengo una enfermedad? La trata de extirpar esa enfermedad. Entonces, si como país entendemos que el conflicto es una enfermedad y lo que hacemos es extirpar la enfermedad, el conflicto, hacer como que si no existiera el conflicto, prohibir el conflicto, deslegitimar el conflicto y más bien abrir vías alternativas que nos traen lo que históricamente se ha llamado paz social, armonía social. Suena muy lindo, ¿verdad? Como que si todos viviéramos en armonía. Lo que pasa es que hay conflictos estructurales que no se resuelven nunca. El más claro de ellos históricamente es el conflicto que existe entre el patrono y el trabajador. El trabajador quiere ganar más y el patrono le dice: yo no te quiero pagar más o no te puedo pagar más. Ese es un conflicto estructural sobre el cual se construye el derecho del trabajo. El derecho del trabajo lo que reconoce es que hay un conflicto estructural entre los trabajadores y los empleadores. Y el derecho del trabajo dice, frente a ese conflicto estructural que está ahí siempre, entonces tenemos que tomar medidas. El derecho del trabajo crea dos grandes áreas: el derecho individual del trabajo, que establece normas, que establece mínimos, máximos, jornada máxima, salario mínimo, etc. Y establece el derecho colectivo del trabajo. ¿Para qué establece el derecho colectivo del trabajo? Bueno, lo establece precisamente porque parte de la idea de que un trabajador solito, individualmente considerado, frente a su empleador, tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque el empleador es el dueño de los medios de producción o es el que acapara el poder en el Estado. Pero si ese trabajador se organiza con otros y con otras y construye de nuevo un nosotros, entonces puede nivelar un poquito la cancha, ¿verdad? Y establecer negociaciones. Utilizar los medios de presión, por ejemplo, la huelga, etcétera, etcétera. Entonces, lo tercero es que cada país, todos los países del mundo tienen una posición o han construido una posición con relación al conflicto. El conflicto existe y hay que reconocerlo como una realidad de la vida social y darle un lugar, o el conflicto existe pero como una enfermedad y por lo tanto tenemos que extirparlo, no darle un lugar. Dependiendo de cómo se responda a cada uno de esos tres temas, así será el régimen laboral que uno tiene. Responde a eso y a cómo esas preguntas se han contestado históricamente. ¿Ok? Ese es el marco, digamos, general sobre el cual se basa este análisis. Ok. Dicho eso, volvámonos a ver el ombligo entonces. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Cómo nos vemos ahí? Brevemente les digo, hay otros países que legitiman a las organizaciones sindicales, que reconocen que existe un conflicto y que establecen un derecho conforme a esa legitimación y a ese reconocimiento. Ojo, eso no quiere decir que se le dé todo el poder a los sindicatos. Hay distintas formas de reconocer eso. Entonces, por lo menos hay dos grandes subtipos ahí. Los países que históricamente reconocen a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos amigos, los legitiman, los sientan en la mesa y les permiten una negociación, pero a eso sí, porque son sindicatos compas, ¿verdad? A los sindicatos que no son amigos, la ley, ¿verdad? Solo peros, represión, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el caso típico de Argentina, por ejemplo, con todo el fenómeno del peronismo, de Brasil antes de este energúmeno Bolsonaro, ¿verdad? Con todo el fenómeno del barguismo, en México, a partir de Cárdenas, etcétera. Hay muchos países que han hecho eso, que legitiman la organización sindical
que reconocen el conflicto, pero establecen una regulación donde usted tiene sindicatos incluidos, muy poderosos, pero muy controlados por el Estado. Y otros sindicatos a los que no se les reconoce, no se les legitima nada por esto. Y ustedes tienen otro tipo de países, por ejemplo los países escandinavos, Inglaterra con el laborismo, Uruguay es un caso típico, donde se legitiman los sindicatos, se reconoce que el conflicto existe y se establecen regulaciones del derecho laboral colectivo, pero no para controlar y dirigir a las organizaciones sindicales, sino para que funcionen autónomamente. Obviamente ese sería como el ideal desde el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de los empleadores, eso es una pesadilla, ¿verdad? Es una pesadilla porque se le da un lugar en la mesa a ustedes, por ejemplo, y eso para muchos es una pesadilla, está mal, no debería ser. Bueno, pero en el otro lado tenemos otro tipo, y en ese tipo desgraciadamente tenemos que levantar la mano. Este país que se nos ha dicho que es excepcional, pero como en tantas otras cosas no es nada excepcional, es común y silvestre. Y el modelo de representación colectiva que se reguló en Costa Rica parte ¿de qué? De deslegitimar políticamente a los sindicatos, de desconocer el conflicto y tratarlo como algo malo, como una patología, como algo sucio y que por lo tanto hay que regularlo y extirparlo. Y tercero, de entonces el desarrollo de un derecho laboral que impide el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Y será que somos el único país que hace eso en el mundo? No. ¿Saben en compañía de quién estamos? Cuando uno hace un análisis comparado sistémico e histórico de cada modelo colectivo, por lo menos en Latinoamérica. Oigan la compañía que tenemos. El modelo costarricense de representación colectiva es el mismo que estableció el señor Augusto Pinochet en Chile y que sigue vigente el día de hoy. Es el mismo modelo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos y hayamos tenido una dictadura de la misma naturaleza que la de Chile de Pinochet. No tiene que ver eso, tiene que ver con cómo se contestaron las tres preguntas que les mencionaba. En ambos países se deslegitiman los sindicatos, se rechaza el conflicto y por lo tanto se establece un modelo regulatorio que hace imposible el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Qué otro país nos acompaña? Se los cito: Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Francia. Créanme que no es la mejor compañía, ni para ellos ni para nosotros. Por lo menos en el tema del derecho laboral colectivo. Ni hablar de que en Colombia se matan sindicalistas todo el tiempo. Pero en todos estos países se deslegitima la organización sindical, se rechaza la existencia del conflicto y se establecen mecanismos de regulación que hacen imposible o muy difícil ejercer el derecho laboral colectivo. ¿Ok? Eso es lo tercero. Ahora, pónganle mucho cuidado a esto. Este último sistema tiene una genialidad. Es una genialidad. Son los que pensaron esto, realmente hay que aplaudirlos. No es el modelo que yo quiero, por supuesto, pero hay que aplaudirlos. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la consecuencia de los otros dos modelos? La consecuencia es que usted tiene organizaciones sindicales muy poderosas, tienen una costumbre, una tradición histórica de negociación colectiva, tanto en las condiciones de trabajo como en la definición de las políticas públicas, y asumen como normal el ejercicio, por ejemplo, del derecho de huelga. Por ejemplo. Pero tienen algo adicional. Son modelos centrípetos. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Cuando la fuerza hace
hace que las cosas se alejen o que las cosas se acerquen. Esos modelos hacen que las cosas se acerquen. Las cosas que son en el modelo de representación colectiva, las organizaciones sindicales. Entonces, en todos esos países donde se legitima la organización sindical, hay grandes articulaciones político-sindicales. Grandes articulaciones políticas sindicales. Tome Uruguay, PIT-CNT. Tome España, Comisiones Obreras y UGT. Tome Inglaterra, el TUC. Y así usted va. Decir, y eso no quiere decir que haya dirigencias sindicales buenas, malas y feas. En todo país hay. Eso no quiere decir que no haya dirigentes que se quieran asesinar entre sí. Eso en todo país hay. ¿Verdad? Solo que el modelo los lleva con una fuerza centrípeta a sentarse en la misma mesa. ¿Por qué? Porque hay una serie de instrumentos de derecho que les obliga a eso. Les pongo el ejemplo. En todos esos modelos hay negociación colectiva por rama de actividad, por actividad o por región. Póngale cuidado a eso. ¿Eso qué hace? Eso es lo que si nosotros viviéramos en ese país, en ese modelo, la lógica sería que todos los sindicatos del sector educación, por ejemplo, en proporción a su afiliación, tienen derecho, están legitimados a sentarse en la mesa de negociación colectiva, en proporción a su afiliación. Entonces todos suman y todos están peleando por el interés colectivo de la masa que intentan representar. Bueno, vámonos a nuestro modelo. El modelo que deslegitima, que piensa que el conflicto hay que extirparlo y que hay que establecer una regulación que impida el ejercicio de los derechos colectivos. Tomemos la negociación colectiva. ¿Cómo se expresa el derecho acá? Nosotros tenemos históricamente una negociación colectiva por empresa o por centro de trabajo, en la cual usted tiene que determinar cuál es el sindicato más representativo. ¿Para qué? Para excluir a nosotros. Para excluir a nosotros. Entonces es un modelo con fuerza centrífuga. Es un modelo que está construido para que la dinámica intersindical genere lejanía, genere fricción, genere división, genere hiperfragmentación. Entonces usted tiene lo que tiene en Costa Rica, miles de sindicatos, como los tiene en Francia, como los tienen todos estos países que citaba. Pero la genialidad del modelo, ¿sabe cuál es? La genialidad del modelo es hacerle creer a todos ustedes que ustedes son los culpables de la división sindical. Entonces lo que oímos es, pucha, si tan solo este dirigente no existiera, si tan solo esta organización fuera así, si tan solo que... Entonces la no unidad sindical, la no articulación es culpa de esos sindicatos, no de mí, sino de eso. Les pongo una metáfora que a mí me gusta usar. Ustedes conocen lo que se llama el dulce de leche. En Costa Rica le llamamos leche condensada cocinada, ¿verdad? Bueno, en Argentina le llaman leche dulce de leche. Los argentinos, que tienen más de una genialidad, tienen una de tantas frases que a mí me encantan. Dice, ¿sabes cómo me siento? Dicen ellos. Me siento como nadando en dulce de leche. Imagínense lo que es nadar en una piscina dulce de leche. ¿Ah? Es cercano a lo imposible. Ok, imaginémonos que la piscina de dulce de leche nuestra es el modelo de representación. Ya le digo, le salió la boca menos. Imaginémonos que es el modelo de representación. Entonces, vea, estamos tratando de nadar ahí. ¿Y qué decimos? Pucha, yo no puedo nadar mejor, o no puedo alcanzar lo que quiero en esta piscina dulce de leche por culpa de Axel, o por culpa de Sec, o por culpa de Andy, o por culpa de Alfino Vargas, o por culpa del que sea. Si tan solo ese
que es el que yo no quiero, se saliera de la piscina de dulce de leche, que yo podría nadar mejor. ¿Ustedes creen que sería así? Y no, seguiría en una piscina de dulce de leche. Pero la genialidad del modelo es que no nos permite ver las causas estructurales que se expresan en el derecho, y que esas causas y ese discurso jurídico que se expresa en leyes, en jurisprudencia, en reglamento, nos lleva a esa lógica. Y como les digo, no es una lógica excepcional. Pregunten qué pasa en Francia. Decía un autor muy famoso que se llama Supiot, en Francia hay más sindicatos que sindicalizados. Igual pasa en Chile, igual pasa en Colombia, igual pasa en todos estos países, pero no pasa en los otros. ¿Qué es? Que en Argentina y en Uruguay todos los dirigentes sindicales se adoran. No. El proceso de unidad, por ejemplo, de constitución del PIT-CNT en Uruguay, costó sangre, sudor y lágrimas, pero se dio no en una piscina de dulce de leche, sino en un marco de legitimación sindical, de reconocimiento del conflicto, de una serie de mecanismos jurídicos que tiende a acercar a las dirigencias y a sus organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ahora sí, retomemos la promesa de vernos el ombligo. ¿Qué pasó en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, si uno tuviera que sintetizar, voy a cometer una serie de excesos y barbaridades porque esto da para mucho. De hecho, yo doy esto en mi curso de Derecho Laboral Colectivo en la Universidad de Costa Rica y le dedico cerca de 10 clases. Así que vienen las barbaridades de sintetizar esto en 5 minutos. Si uno tratara de ver la historia laboral en Costa Rica, ¿qué fue lo que sucedió? Muy rápido. Cuando nosotros pasamos del siglo XIX al siglo XX, uno tenía solo algunos intentos de organización sindical que venían de los que venían de afuera, los chinos, los negros, los italianos, ¿verdad? Etcétera. Recuerden la famosa huelga de los tútiles, de la que siempre se habla del siglo XIX, la construcción del ferrocarril y demás, pero no éramos los tipos. Y había esfuerzos muy importantes de organización sindical en los enclaves bananeros, en la compañía bananera. Pero eso era como otro país, ¿verdad? Es decir, Limón todavía sigue siendo en buena medida como otro país, o se le trata así, desgraciadamente, pero en ese momento era realmente como otro país, por la distancia, por las comunicaciones, por lo que quiera. Entonces, lo que nosotros teníamos como dominante en Costa Rica en ese tránsito eran organizaciones mutualistas, muy parecidas a las solidaristas, que no tienen tampoco nada de excepcional. Son organizaciones donde los trabajadores se acercan a los patronos, hacen contribuciones mutuas, crean un fondo común para autoayudarse. Recuerden que no había seguridad social, no había sistema de salud, no había nada, ¿verdad? Entonces eran organizaciones centradas en la autoayuda, ¿de acuerdo? Cuando nosotros llegamos a las primeras décadas del siglo XX, dictadura de Tinoco de por medio, donde el magisterio nacional y los estudiantes jugaron un rol central, etcétera, etcétera, hay un tránsito, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, del reconocimiento del derecho a la libertad sindical. Recuerden que es la época donde se constituye la misma Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, la época de la Revolución Rusa, la época de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Y entonces Costa Rica no permanece aislado de eso, sino que se empiezan a crear las primeras organizaciones sindicales en Costa Rica, que celebran el 1 de mayo y remarcan con una oleada masiva de huelgas en 1920. Decenas de huelgas. ¿Por qué? Por la jornada de 8 horas. El resultado, la jornada de 8 horas. Eso sí, que no se estableció por negociación colectiva, sino por ley. Por ley. A partir de ese momento les doy este dato, de 1920 a 1939, ¿sabe cuántas leyes laborales se promulgaron en Costa Rica? 100 leyes laborales, de 1920 a 1939. Es decir, el derecho del trabajo no nació con el Código de Trabajo.
Por el contrario, el Código de Trabajo en la década de los 40 recopila y sistematiza muchas de estas normas que habían sido peleadas, impulsadas por las organizaciones sindicales desde 1920. Jornada de 8 horas, salario mínimo, mecanismos para determinación de los salarios, descanso semanal, vacaciones pagas, todas esas son conquistas sindicales de antes del Código de Trabajo. ¿Muy bien? Cuando llegamos a la década de los 40, ¿qué sucede? Todos sabemos que la historia oficial nos dice que 3 reyes magos, solo que estos no tenían camellos, se sentaron y dijeron: ¿y por qué no hacemos la caja? ¿Y por qué no hacemos el Código de Trabajo? Entonces agarraron una varita mágica, hicieron el ring y ahí está, tenemos el Código de Trabajo y las garantías sociales. Ese es más o menos el cuento de fantasía de cómo se crearon el régimen laboral y constitucional de las garantías sociales modernas. El tema es muchísimo más complicado. ¿Cuáles eran esos 3 reyes magos? Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora. Y se nos ha hecho creer que Calderón, por su espíritu social cristiano, lo hizo. Falso. Se nos ha hecho creer que, basado en la doctrina social de la Iglesia, Manuel Mora también lo hizo, Víctor Manuel Sanabria también lo apoyó. Y se nos ha hecho creer que Manuel Mora, el partido primero comunista, bajo el bloque de los obreros y campesinos, y luego Vanguardia Popular, fue el que lo hizo. Falso. Sin la lucha sindical que se empezó a armar desde 1920 y que tenía planteado eso en la agenda política, esto no hubiera caminado. Lo que pasa es que al Partido Comunista en Costa Rica, a la Iglesia Católica y al socialcristianismo les quedó muy fácil apropiarse de algo que fue un triunfo sindical. Y con ello se contribuyó a borrar de la historia el movimiento sindical. No aparece en la historia de las relaciones laborales del movimiento sindical. No aparece. ¿Por qué se da esa alianza? Y se da una alianza porque Calderón Guardia, que era un anticomunista y antisindicalista declarado, había presentado proyectos de ley en ese sentido. Por las condiciones internacionales en ese momento, principios de los 40, la guerra contra Hitler y demás, no le queda más remedio que hacer una alianza con Roosevelt, con los gringos, y los gringos, dentro de las cosas, dentro de las exigencias que les dicen: vea, toda esta gente está lista, usted la tiene que meter presa y expropiar sus propiedades. ¿A quiénes? A los empresarios alemanes. ¿Y cuáles eran esos en Costa Rica? Y la oligarquía cafetalera, que era la base de apoyo que había llevado el gobierno a Calderón Guardia. Entonces Calderón Guardia llega con el apoyo de Estados Unidos, que le da muchísima plata, se termina la Interamericana Sur, etcétera, etcétera, pero mete a toda su base política de apoyo a la cárcel y le expropia. Ustedes recuerdan la historia aquella famosa de Manuel Mora, que decía: a ustedes le van a dar un golpe de estado a don Rafael Ángel, y don Rafael Ángel le contestó: yo ya estoy caído. Y entonces ahí se empieza a armar una relación que lo que hace Calderón es buscar otra base de apoyo distinta a la que había metido a la cárcel y que era su base de apoyo. ¿Cuáles eran esos? Los trabajadores organizados y la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica se pacta de nuevo la educación religiosa, que se había eliminado desde principios de siglo, y con los trabajadores, obviamente, el impulso del Código de Trabajo, las garantías sociales y demás. Pero es una regulación, es una alianza que Calderón no quiere. ¿Por qué? Porque él era anticomunista y antisindicalista. De hecho, cuando él manda las garantías sociales en su mensaje, cuando lo manda a la Asamblea Legislativa, ¿sabe qué dice? Está ahí, son palabras de él, no mías. Señores, señoras diputados, les mando esta reforma constitucional donde están las garantías, y ahí va las garantías sociales, donde van normas para controlar a los sindicatos. Si no los controlamos, van a tomar una dimensión no deseada. Son palabras de Calderón Guardia oficiales cuando manda el texto de las garantías sociales a la Asamblea. Entonces, cuando uno vuelve a ver el Código de Trabajo, ese Código de Trabajo que defendemos y que queremos y que reivindicamos y todo, es un Código de Trabajo que lo que expresó fue que la desconfianza, la delegitimación hacia la organización sindical
el rechazo al conflicto y por lo tanto una norma, un discurso jurídico que se expresa en el Código de Trabajo que lo que trata es de limitar al máximo la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga. ¿O pensamos que es casualidad que desde 1943, primera fecha donde se regula la huelga en este país, hasta el 2017, las huelgas legales en este país se contaban con los dedos de una mano? ¿Y cómo es eso de tener declarado un derecho humano fundamental, pero que no se puede ejercer nunca porque es ilegal? Siempre. Precisamente porque esas decisiones que se tomaron de legitimar a los sindicatos, de rechazar el conflicto y establecer mecanismos para controlarlos, hiperfragmentarlos y demás, vienen de esa decisión original. Había una pugna muy famosa y bastante ridícula entre Manuel Mora y Óscar Carabola Estrever sobre cuál había redactado el Código de Trabajo, y a mí me parece claramente que Manuel Mora estaba mintiendo. Es imposible que Manuel Mora hubiera redactado una norma que le prohíbe la participación política a los sindicatos. ¿A usted le suena? Justo en el momento en que la participación política en la década de los 40 de los sindicatos fue el que hizo toda la diferencia del mundo para la aprobación de las garantías sociales, del servicio civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y así muchos otros temas. Claramente eso lo redactó Óscar Carabola Estrever, que tuvo un pasado comunista, pero los que se salen del comunista y se pasan del lado comunista y se pasan al otro lado de la acera son los más duros de pelar. Y eso se expresa en el Código de Trabajo. Entonces ahí tenemos eso. Bueno, terminamos dándonos de balazos en 1948. ¿Quién ganó la guerra civil? Y la ganó Figueres, la naciente socialdemocracia, articulado ¿con quién? Con la antigua base política de Calderón Guardia, con la oligarquía. Ellos agarraron, bueno, la oligarquía financió las armas y don Pepe y su combo fueron a darse de balazos. Y del otro lado, ¿a quién tenían ustedes? A los trabajadores organizados por los comunistas dándose de balazos. ¿Quiénes perdió? Los trabajadores organizados y los comunistas. Y la historia oficial que se ve, estoy seguro ustedes lo sabrán en las aulas de colegios y de universidades y demás, nos dice que la democracia costarricense nació en 1948. Les pregunto una cosa, quiz, saquen una hoja. ¿Cómo se llama este tipo de gobierno? ¿Alguien me lo puede decir? Espérense que termine de preguntar. ¿Quién me dice esto? ¿Cómo se llama un tipo de gobierno en el que el poder ejecutivo llega al poder a pesar de que el presidente electo fue otro, pero el poder ejecutivo llega ahí por las armas? Segundo, un tipo de gobierno, no he terminado. Un tipo de gobierno en el que además el que llega disuelve el parlamento, lo manda para la casa y dice: yo en el poder ejecutivo, que no gane con las urnas sino con las armas, me dejo el poder legislativo. Yo no solo voy a tener el ejecutivo, sino que yo voy a legislar por decreto. Un gobierno que además descabeza a todos los magistrados del poder judicial y nombra dedos nuevos, y además crea tribunales especiales para nombrar a los opositores, para juzgar a los opositores. ¿Cómo se llama un gobierno que llega en esas condiciones y lo primero que hace es derogar la constitución política? ¿Cómo se llama un gobierno que llega en esas condiciones y prohíbe los partidos políticos de oposición y disuelve a las principales organizaciones sindicales? En Costa Rica, del 48 al 53, se disolvieron el 90% de las organizaciones sindicales existentes. ¿Cómo se llama un tipo de gobierno que llega y lo primero que hace es prohibir los periódicos de oposición? ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? ¿Cómo? El nombre técnico normalmente es dictadura. Nosotros en Costa Rica, ¿cómo le llamamos? Junta Fundadora de la Segunda República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí
se termina de amarrar la legitimación política de la organización sindical y solo se permite un tipo de organización sindical en el sector público, la que está debajo del ala de la naciente Socialdemocracia, Partido Liberación Nacional. Que se mantuvo y se consolidó en el desarrollo del aparato público costarricense, se consolidó en la educación, se consolidó en la policía, en CAPEVA, en el INSS, en Recope, donde usted quiera, estableciendo a veces las peores negociaciones colectivas, no porque fueran en detrimento de los trabajadores que representaban, sino porque formaban parte de un acuerdo político que me legitima solo a mí como sindicato afín o aliado a Liberación Nacional en detrimento a cualquier otro sindicato. Y en el sector privado, donde existía en la década de 40 la mayor cantidad de afiliación en este país, nos reducimos a una afiliación prácticamente inexistente. ¿Qué teníamos en el Código de Trabajo? Teníamos un Código de Trabajo que permitía libre despido. Y el libre despido de dirigentes sindicales, yo todavía tengo ahí cartas de despido de plantaciones bananeras donde venían y te decían: aquí está su carta de despido. ¿Sabe por qué lo despido? Causa, razón del despido: ser sindicalista. Más allá de que uno como abogado se pueda alegrar que le regalen una prueba así, que es casi una confesión, lo que está reflejándose es el nivel de impunidad, donde yo podía llegar y decir: te despido, ¿por qué? Te despido discriminatoriamente, ¿por qué? Porque me da la gana. ¿Y qué? ¿Qué me va a hacer? ¿Por qué se podía hacer eso? Porque así estaba regulado en el Código de Trabajo, que legitimaba la organización sindical, el conflicto, y establecía entonces ese tipo de mecanismos. Y obviamente la negociación colectiva por empresa o por centro de trabajo. Eso es lo que tenemos, pero entonces ahí tenemos el primer hito. El gran primer hito es que las organizaciones sindicales son las que se opusieron a la democracia costarricense, porque la democracia costarricense la fundó la Junta Fundadora de la Segunda República. Eso es lo que nos dice la historia oficial, no me equivoco. Eso es lo que nos dice la historia oficial. Entonces, el primer gran hito es que los sindicatos son ilegítimos, son comunistas, son antidemocráticos. Ese hito viene del 49, fruto de la pérdida de la guerra civil y de las desconfianzas que existen. Bueno, se desarrolla toda la historia costarricense y llegamos con esas negociaciones establecidas de ese tipo en el sindicalismo del sector público, ahí donde se toleraba, con el Partido Comunista o cualquier expresión de izquierda prohibida. Hasta 1976 se volvieron a aceptar constitucionalmente. Entonces se genera una dinámica de sindicatos incluidos y de sindicatos y trabajadores excluidos. Pero resulta ser que a partir de 1978 y 79, con la crisis económica, empieza con el gobierno de don Rodrigo Carazo, no tanto por don Rodrigo Carazo, sino por su ministra de Trabajo, doña Estela Quesada, creo que era educadora, si no me falla la memoria. Ya qué compañía tenía usted. Doña Estela Quesada fue una dirigente que desde el día 1 dijo: aquí hay que cerrar sindicatos, hay que meterlos a la cárcel, hay que dejar de que los sindicatos comunistas sigan sacando provecho. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una década de los 70 donde se había vuelto a legitimar levemente, pero se había vuelto a legitimar la organización sindical de las manos de una figura muy poco reconocida en realidad, que era don Danilo Jiménez Veiga, ministro de Trabajo de Figueres en el gobierno de 70-74. Dice las malas lenguas que don Danilo Jiménez Veiga tuvo una juventud comunista. Después vio la luz y se casó con la hija de Figueres, ¿verdad? Con Muñoz. Y entonces tuvo otro tipo de espacio. Pero lo cierto del caso es que cuando Figueres lo nombra ministro de Trabajo, ¿sabe qué hace? Legitima el conflicto de los trabajadores bananeros en la zona sur frente a la empresa bananera y le dice: a diferencia de lo que había sido la historia de este país, empresa bananera, usted tiene que sentarse a negociar con ese sindicato. Y fruto de ese rol
de legitimación política a la organización sindical, se firmó la primera convención colectiva de trabajo en plantaciones bananeras en Costa Rica. Eso se esparció como polvo. Eso era el Ministerio de Trabajo. Por el otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública seguía volándole palos y gases lacrimógenos a los trabajadores en ese mismo gobierno. Pero había una legitimación política. El resultado fue cuál: en la década de los 70 se dispararon las negociaciones colectivas, la organización sindical, la afiliación sindical llegó a niveles similares a los que había tenido en la década de los 40, cerca del 16%, la mayor parte del sector privado. Muchas convenciones colectivas y muchas huelgas. Entonces, claro, cuando llega doña Estela Quesada y sobre todo Luis Alberto Monge, que venía de ese sindicalismo liberacionista afín al Partido de Liberación Nacional y que había hecho todo lo humanamente posible, don Luis Alberto Monge, para ayudar a quebrar a las organizaciones sindicales de izquierda, entonces viene una segunda reacción conservadora. Tenemos la primera reacción conservadora, que fue la del 48. Tenemos esta segunda. El tema fue bestial a mediados de los 80. Fue bestial. Pero ¿cuál fue el rol de don Luis Alberto Monge? Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Don Luis Alberto Monge, estamos en el marco de una Centroamérica en guerra, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, etc. Entonces Reagan, que era el dueño del mundo en esa época, junto con Margaret Thatcher, lo que quería era que nos matáramos, que nos asesináramos entre centroamericanos. Y entonces financió todo lo que financió. Napalm en El Salvador, la Contra en Nicaragua, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y le planteó lo mismo a Monge. Monge le dijo: no, yo no necesito armas, yo lo que necesito es plata. Con plata yo derroto a los comunistas. Y entonces el gobierno de Estados Unidos le dio una barbaridad de plata donada a Costa Rica con esos fines estratégicos. Así fue como salimos de la crisis, con plata en los Estados Unidos. Pero Monge le dijo otra cosa, y ahí está la carta. Es una carta muy bonita, yo se las puedo pasar, está en inglés, pero que empieza traduciendo. Se la manda Monge a Reagan, presidente de los Estados Unidos. Empieza con esta frase de su presidente: mi querido señor presidente. Así empieza la carta de Monge a Reagan, ¿verdad? Sí, es un poco... Bueno, en fin. ¿Pero qué le dice en esa carta? Le dice: con los comunistas no se preocupe, si usted me da plata yo los derroto en las urnas. Eso no está en la carta, pero lo había dicho en los Estados Unidos en su visita a Reagan. Pero la carta, que le dice: con lo que yo no puedo es con los sindicalistas y con los trabajadores organizados. ¿No ve que han crecido mucho en los 70 y los 80? Yo necesito quebrarle el lomo al movimiento sindical. ¿Cómo? 1984. ¿Quién me dice? ¿Cómo se le quebró el lomo al movimiento sindical en Costa Rica en 1984? Quiz. Movimiento solidarista. Y en la carta a Reagan le dice Monge: yo necesito que usted haga todo lo humanamente posible para ayudar a financiar y que se desarrolle el movimiento solidarista. Se lo dice la carta, está ahí, la carta está ahí. Es un documento oficial. Así lo hizo. Plata de la AID, plata del gobierno de Chile, de Pinochet, plata del gobierno de Israel, plata de los empresarios. Se desarrolló un movimiento solidarista que lo que trató de hacer es reemplazar al sindicalismo. Solo que el sindicalismo, se decía, es malo. ¿Por qué? Porque es conflictivo. Y recuerden, ¿qué tenemos que hacer por el conflicto? Extirparlo. Mientras que el movimiento solidarista es bueno, busca la armonía y la paz social. Por lo tanto, tenemos que darle todo. Y ahí se desarrolla el segundo hito del antisindicalismo en Costa Rica. Y el tercer gran hito, bueno, eso viene de la mano de los ajustes estructurales. La crisis se resuelve con plata prestada del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, que viene con una lista de condiciones, ¿verdad? Está bien, yo le doy platita, pero no es almuerzo gratis, no hay, ¿verdad? Usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Dentro de las cosas que teníamos que hacer era ahí vender todo lo que podamos vender, privatizar todo lo que podamos privatizar,
porque ya sabemos que los empleados públicos son vagabundos y corruptos ineficientes por naturaleza, mientras que el sector privado es algo cercano al cielo, ¿verdad? Es decir, son eficientes por naturaleza, ¿verdad? Todos aquellos que hayan tenido una tarjeta de crédito Matic saben que eso no es así, entre muchos otros ejemplos, ¿verdad? O vean APM Terminal, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero era la lógica del consenso de Washington de esas décadas. ¿Eso qué hizo? Que Liberación Nacional, como arrió las banderas y dejó de ser socialdemócrata, porque Liberación Nacional fue socialdemócrata, solo que, un paréntesis aquí, la socialdemocracia en Costa Rica fue pro trabajo, generadora de empleo, repartidora de la riqueza, no fue. Solo que a diferencia de la socialdemocracia europea, fue antisindical. La socialdemocracia, cuando usted habla de socialdemocracia, a otras personas de otros países automáticamente se piensa que entonces aquí hubo prosindicalismo, como lo hubo con el PSOE en España, como lo hubo con el Partido Laborista en Inglaterra, y así muchos otros países. No, en el caso nuestro fue una socialdemocracia antisindical. ¿Por qué? Porque se había peleado con las armas con los sindicatos, en contra de los sindicatos. Entonces, cuando volvamos a los 90, cuando Liberación Nacional arrea las banderas y esconde y deslegitima la socialdemocracia y pasa al neoliberalismo, tenía que vender y privatizarlo todo, incluidas aquellas instituciones donde tenía sus organizaciones sindicales aliadas. Sempasa, Fertica, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la resistencia a ese movimiento sindical fue: no me toques a mí. Entonces defendimos Recope, pero se privatizó Sempasa. Defendimos el INS, pero se privatizó CATSA. Y así, Fertica y otros. Y fueron quedando unos poquitos que fueron los estratégicos que lograron una negociación. Pero finalmente eso se acaba, porque el neoliberalismo privatizó todo lo que podía privatizar y solo quedan las joyas de la abuela. Y entonces, finalmente, ese sindicalismo histórico de Costa Rica, el sindicalismo del sector público, empieza a tener grandes problemas para relacionarse con el Estado, con el gobierno y particularmente con el Partido de Liberación Nacional. Sigue sucediendo, sigue, pero ya son juegos de chapitas. Mira, venía acá, yo te doy esto, y vos me apoyas en esto, ¿verdad? Son ese tipo de juegos. Eso se da, no solo en Costa Rica, sino en otros países, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que ahí se construye el tercer granito. ¿Cuál es el tercer granito del antisindicalismo en Costa Rica? ¿Por qué se oponen los sindicatos a la privatización de las empresas públicas que ya sabemos que son lo más malo del mundo? Y porque defienden privilegios y gollerías. ¿Les suena conocido? No estamos hartos de oír eso, ¿verdad? Conste. Todos sabemos que hay funcionarios públicos de funcionarios públicos. No, aquí, ¿eh? Yo siempre le digo a mis alumnos que todos hemos querido asesinar a algún funcionario público alguna vez, ¿verdad? Así que no se trata de que todo lo público es bueno y lo privado es malo por definición. Pero lo cierto del caso es que lo que se trata de las instituciones estratégicas, de lo que significan y la privatización de sus beneficios, nos pone en otro nivel de discusión. Pero esos son los tres grandes hitos. Entonces, con esos tres grandes hitos, vamos de nuevo, de legitimación política que empieza con Calderón Guardia y que se plasma en el Código de Trabajo y en la Constitución Política del 49. Desarrollo entonces de una política antisindical durante décadas, que solo permitió el sindicalismo del sector público afín a Liberación Nacional. Segundo gran hito, el desarrollo de una organización de trabajadores buena versus la mala. La mala son los sindicatos, la buena es el solidarismo. Porque nos trae paz social y los sindicatos nos traen conflicto. Como que si el conflicto lo inventaran los sindicatos. No, el conflicto viene de la realidad social, económica y política. Y tercer granito, en los 90, es entonces crear toda esta imagen de que como no me están dejando hacer lo que tengo que hacer, como decía Oscar Arias, como se me para en la escoba, y no me dejan privatizar y liberalizar mercados y todo esto, yo digo que lo hacen no por defender las políticas públicas y el país o lo que sea, sino para defender gollerías y privilegios. Y ahí usted tiene el cuadro completo.
Esa es mi opinión. Ustedes la pueden compartir o no, por supuesto. Pero a mí me parece que cuando uno entiende esa realidad histórica y vuelve a ver la ley, vuelve a ver la jurisprudencia, vuelve a ver los decretos y vuelve a ver las prácticas políticas, es evidente que responden a cómo históricamente Costa Rica, igual que Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Francia, etc., resolvieron el tema de la legitimación sindical, del conflicto colectivo y por lo tanto las normas que me tienen que ayudar a controlar y limitar al máximo e hiperfragmentar al movimiento sindical. Eso es así. Entonces, claro, ahí uno puede, llegado a este punto, uno puede agarrar el código de trabajo y leerlo. Es lo que le digo yo a mis alumnos de la Universidad de Costa Rica. Usted no puede entender el derecho laboral colectivo si usted no entiende esta historia, que es la que produce ese discurso jurídico. Usted no puede entender por qué la jurisprudencia, sea la de la sala segunda, la sala constitucional o los tribunales, no puede entender por qué dicen lo que dicen. Y uno se quiere agarrar los pelos más de una vez y dice, pero ¿por qué esta sentencia dice lo que dice? Bueno, porque responden a ese proceso político histórico. El derecho no es autónomo, no es independiente. Yo vacilo mucho a mis amigos jueces que dicen, no, yo administro justicia, yo cuando me meto acá dejo afuera mis prejuicios, mi afiliación política, yo resuelvo como el derecho corresponde. Digo, sí, yo también creo en San Nicolás de la mano invisible, ¿verdad? Y no, porque todos somos seres humanos. Esta historia que acabo de repasar, si no lo hubiera contado yo, lo hubiera contado otra persona, con otra ideología, les hubiera contado tal vez la historia oficial. ¿No es cierto? Bueno, las sentencias son historias. Son historias. Es un cuento que un juez recibe prueba y demás y luego tiene un cuento. Y ese cuento es el cuento que es la verdad. Bueno, ese cuento lo contó alguien de carne y hueso. Entonces, claro, cuando uno vuelve a ver esto, y con esto voy cerrando, ahora sí, vamos a decir dos cosas sobre nuestro sistema jurídico especial. A mi juicio, a mi modo de ver, los modelos como el costarricense, el chileno, el peruano, el colombiano, etc., tienen algunos elementos que son como la llave, como las llaves que brindan ese modelo. No dejan que cambie desde el punto de vista jurídico. Obviamente, si a uno no le gusta este modelo, si a uno no le gusta un modelo de legitimador políticamente que rechaza el conflicto y que controla y hace imposible el ejercicio de los derechos colectivos, hay que abrir esas llaves que tienen cerrado, ¿verdad? Son los cuellos de botella. Déjenme decirles que este análisis, algunos lo hicimos hace bastante tiempo, con mayor o menor claridad, e identificamos algunas de esas llaves y las empezamos a negociar. Nos tomó poco tiempo, 17 años nada más, de negociación. Y finalmente logramos que al menos dos de esas llaves, una se abriera totalmente y otra se abriera a medias. ¿Cuál se abrió plenamente? Ya usted no puede tener despidos discriminatorios ni despedir dirigentes sindicales en el sector privado y en el sector público. Usted tiene plantaciones bananeras y piñeras, son despidos antisindicales, y usted tiene semanas o meses después ese mismo trabajador entrando por la puerta. ¿Cuál era el mensaje antes? Vos llegabas y te afiliabas, aquí está tu despido y nunca más te volvimos a ver. ¿Cuál era el mensaje? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Vos te afilias, echaron igual, pero dentro de unas semanas, un par de meses, vos entras ahí y vos ves el capataz bananero piñero que se quieren morir. Y vos entras a trabajar y a seguir haciendo trabajo sindical. ¿Cuál es el mensaje? Eso entró en la reforma procesal laboral, que fue muy mal comprendida por algunos compañeros y compañeras, déjenme decirlo. Pero eso se logró y abrió una primera llave. Una segunda llave que se abrió a medias. Nosotros tuvimos más huelgas legales el año pasado que desde 1943 al 2017.
Y sí, uno puede ser muy gallito y decir, no importa, huelga, huelga, como decía don Pepe, a mí no importa, vamos a huelga, ¿y qué sigo? Espérese la primera quincena que se la rebajen y después hablamos. ¿O no? Ahí uno empieza a ver que ya la gente no era tan gallita, ¿verdad? Que hay que pagar la tarjeta de crédito y la comida y el alquiler y todos los gastos. Bueno, ¿cuánto le rebajaron de la huelga del año pasado? Y la huelga se la declararon ilegal, ¿verdad? Se declaró legal. Se declaró legal. Por supuesto que ahora viene la reacción. La reacción que intenta decir, no, nosotros tenemos que venir a volver a nuestra historia, a la que hace que la huelga sea ilegal siempre desde el día número 1 y se rebajan los salarios. Es decir, los que no quieren dar ese saldo. Pero lo que les quiero decir es que ahí tocamos dos llaves, no son las únicas. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo negociación colectiva por empresas, centro de trabajo, dentro del cual el sindicato más representativo es el que a codazos se aparta del otro sindicato para negociar él. Y eso provoca acuerdos complicados de explicar muchas veces, ¿verdad? Entonces, el repensar otras de esas llaves que están ahí, y con esto voy cerrando, es la clave. Termino con un mensaje. Nosotros estamos a la defensiva en este momento. Yo te estoy diciendo, compañera, ¿qué quiere? ¿Que le corte las dos piernas y las dos manos? ¿O solo una mano y los pies? Y vos estás diciendo, no, córtame solo los dedos de la mano izquierda y demás. Entonces, si yo te corto los dedos de la mano izquierda, vos decís, uy, qué bien me fue en esta negociación, porque no perdí los pies. En esa situación estamos. Cuando, obviamente, tenemos que defendernos porque estamos en esa reacción conservadora. Pero no es hora de que nosotros sigamos planteando cuáles son las medidas que en el modelo de representación colectiva tenemos que tocar para seguir abriendo esas llaves y consolidar cada vez un modelo que aunque le cueste a la casta política y empresarial de este país, empiece a legitimar a la organización sindical, empiece a reconocer que hay conflictos estructurales y que lo mejor que podemos hacer con los conflictos no es meterlos debajo de la mesa o de la alfombra, sino darles un lugar y tratar de negociar y resolverlos, de llevar a un país en el que más que la preocupación de si la huelga legal y ilegal nos lleve a los mecanismos de negociación para ojalá evitar huelgas, y si hay huelgas, para salir de las huelgas lo más rápidamente posible. No, aquí lo que estamos preocupados es de declarar la huelga ilegal lo más rápidamente posible. Entonces tenemos esos dos paradigmas en pugna. El que quiere volver atrás y el que a mi juicio deberíamos profundizar, que es seguir tocando esas llaves, defender las que abrimos y seguir tocando esas llaves como la negociación colectiva, programa de actividad. Y termino con otro que es central, compañeros y compañeras, pónganle cuidado a esto, por favor. Vean, ¿cómo diablos uno hace con ese tercer hito? Que dice que ustedes solo defienden el privilegio de ustedes, o yo de la Universidad de Costa Rica, o donde sea. ¿Cómo hace uno con eso? Esa es otra realidad del modelo. El modelo nos fragmentó. Entonces tenemos a los del Poder Ejecutivo peleados con las instituciones autónomas, al de las universidades o las municipalidades peleados con los otros, a los empleados públicos con los empleados privados, a los del sector formal con los del sector informal, es decir, los rojos peleándose con los Uber, ¿verdad? Y los otros riéndose en la cara de los otros. Sí, la prensa es el brazo armado de esos otros, una parte. ¿Cómo hace uno eso? Volvamos a lo que empecé. ¿Recuerdan lo primero que les dije? Ustedes cuando se organizan construyen un nosotros. Y cuando construyen un nosotros, ustedes definen cuáles son sus intereses, cuál es su interés colectivo. Esto es lo que queremos, esto es lo que soñamos, esto es lo que deseamos. Bueno, ¿qué pasa si se construye un interés colectivo solo para ustedes? Aquí. Y puede ser muy bueno para ustedes, pero los que están allá afuera van a decir, y sí, son unos egoístas, como tal y como me dicen. ¿Y cómo habría que repensar esto?
hay algo que está de moda, no por estar de moda significa que esté mal, porque está llegando a un punto medular, que es lo que se llama las cadenas de valor. ¿Qué es eso de la cadena de valor? Por ejemplo, es cuando yo siembro una mata de banano y mi compañero Eduardo Guadamos en la finca de Guacaricuacho siembra esa mata de banano y se la compra, se la come ese banano, y esa cadena termina cuando se come ese banano. Hay 3.000 de banana leaf allá en Inglaterra y bota la cáscara. Allá hay una cadena de producción. Dígame una cosa, el Ministerio de Educación no tiene una cadena de valor y una cadena de producción. ¿Cuántos constructores tiene el Ministerio de Educación para construir aulas? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? ¿Y entonces quién construye eso? No, los obreros de la empresa privada, compañera. Y nosotros dos pensamos en esa cadena de valor, esos compañeros. Usted ha visto que muchas instituciones están privatizados servicios de limpieza, de informática, de otros. Yo le decía a los compañeros del INS el otro día, porque tuve una charla similar a esta, yo les decía, bueno, y esos compañeros y compañeras que trabajan ahí, cuando entran al INS y los ven a ustedes todos de saco y corbata y entran con buenas condiciones, ¿qué piensan esos compañeros de ustedes? Probablemente prefiero no repetir lo que piensan de ellos. ¿Y no será que para que el INS pueda funcionar, todos esos compañeros y compañeras tienen que hacer ese trabajo? Bueno, para que el Ministerio de Educación Pública funcione, ¿basta con los empleados públicos o se necesitan empleados privados? ¿De dónde sacan los suministros ustedes? ¿Quién los hace? ¿Quién los vende? ¿Quién los importa? ¿Quién los comercializa? No la empresa privada, los trabajadores de la empresa privada. Si todos esos trabajadores de la empresa privada, que en parte son los que ayudan a que funcionara el Ministerio de Educación Pública, hicieron una huelga, se paraliza el Ministerio de Educación Pública, aunque todos los maestros y maestras lleguen a trabajar, los administrativos también. Entonces, lo que les estoy planteando es que nosotros no solo tenemos que seguir identificando y abriendo esas llaves que nos faltan por abrir para consolidar ese tránsito hacia un modelo que legitime la organización sindical, el conflicto y el ejercicio de los derechos colectivos, sino que además necesitamos repensar en nosotros. ¿Quiénes somos en nosotros? En lo urbano, en lo rural, en lo privado, en lo público, etcétera, etcétera. Nosotros, piensen, yo no es una crítica, pero es así, piénsense ustedes como sindicato cómo están organizados. APSE. Están organizados a imagen y semejanza del MEP, ¿no es cierto? Tienen las mismas regionales y las mismas seccionales y demás. Es decir, nosotros, ustedes no han pensado en función del MEP. Es una crítica a ustedes, igual que todos los otros sindicatos en los que yo he trabajado. Cuando en realidad la magia, la clave acá es como nosotros repensamos en nosotros y cuál es el interés colectivo de ese nosotros muchísimo más grande. Ojalá acompañado con una negociación por rama de actividad. ¿Qué pasaría si la convención colectiva del trabajo del Ministerio de Educación Pública, ojalá firmada por todos los sindicatos, en un modelo centrípeto y no centrífugo, dijera, bueno, cualquier empresa que me vaya a vender lo que sea acá va a aplicar esta convención colectiva en estos aspectos a sus trabajadores? Si no, usted no le vende al Ministerio de Educación Pública, que es bastante platita. ¿Usted qué piensa que empezarían a pensar esos obreros, esos trabajadores que están allá en esa empresa, que dicen, nosotros no tenemos ninguna relación con los educadores? La única relación es cuando me bloquean en la calle. Entonces, el repensar cuáles son esas llaves que nos están impidiendo transitar como otros países lo hicieron a un modelo que legitime el ejercicio de los derechos colectivos es algo fundamental. Lo empezamos con la reforma procesal, avanzamos,
Prueba de eso es lo que ha pasado desde el 2017 hasta acá, pero todavía falta mucho trabajo por hacer, faltan muchas llaves por abrir, además de proteger esas. Y segundo, nosotros necesitamos repensar a nosotros, reconstruir el interés colectivo y con ese interés colectivo sumar gente, nunca restar y nunca dividir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio, de verdad ha sido una charla riquísima, ¿verdad? Yo le decía ahorita que los profesores de sociales deben estar ahí como atentos, ¿verdad? Para que le faciliten un poco el trabajo. No sé si hay alguna consulta que ahorita aquí me ayuden, si hay alguna